Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en las últimas horas de una mujer que no solo fue actriz, sino un mito que marcó a todo un siglo. Esta historia no habla de alfombras rojas ni de aplausos, sino del silencio final que rodeó a una de las figuras más provocadoras de la cultura moderna. Lo que ocurrió en sus últimos momentos contrasta de forma brutal con la imagen que el mundo conservó durante décadas. Aquí comienza un relato íntimo sobre fama, soledad y despedida. La noche cae lentamente sobre Saint-Tropez y no hay rastro del espectáculo que durante años acompañó su nombre. No hay fotógrafos escondidos, no hay cámaras esperando captar una última imagen. No hay periodistas apostados frente a una puerta cerrada, en una casa discreta, lejos del ruido que una vez definió su existencia. Brigitte Bardot atraviesa las horas finales de su vida envuelta en un silencio absoluto. El mundo aún no lo sabe, pero mientras Europa duerme, una era se está apagando sin testigos públicos. Cada minuto transcurre con una lentitud distinta, casi pesada. El tiempo ya no se mide en estrenos, entrevistas o titulares, sino en respiraciones pausadas y rutinas mínimas. Resulta inquietante pensar que una mujer cuya imagen fue deseada, debatida y explotada hasta el límite, enfrente el final sin público, sin ceremonia y sin discurso. Esa elección no es casual, es coherente con la decisión que tomó décadas atrás cuando decidió desaparecer del escenario antes de que el escenario terminara de consumirla. Antes de continuar, gracias por estar viendo este video y si te interesa este tipo de historias profundas y sin filtros, suscríbete al canal para ayudarme a seguir creando contenido como este. Cuando amanece, la noticia irrumpe como un golpe seco. Un mensaje breve aparece primero en los teléfonos de los periodistas franceses y, en cuestión de minutos, los titulares se multiplican. Brigitte Bardot ha muerto. 3 palabras bastan para detener conversaciones, interrumpir emisiones de radio y obligar a los canales de televisión a cambiar su programación en tiempo real. Francia despierta con la sensación de haber perdido algo más que a una actriz. El impacto es inmediato y visceral. No se trata solo de una muerte, sino de la desaparición de un símbolo nacional que encarnó una época entera y al mismo tiempo la desafió hasta incomodarla. En París, los diarios abren con fotografías en blanco y negro de una Bardot joven, mirando a la cámara con esa mezcla inconfundible de inocencia y desafío que definió su imagen pública. En Saint-Tropez, el lugar que ella transformó en leyenda, su nombre vuelve a recorrer las calles como un eco del pasado. Las reacciones no tardan en llegar. Figuras públicas, artistas y comunicadores sienten la necesidad de posicionarse frente a una mujer que nunca fue neutral. Para algunos, fue una liberadora que rompió moldes en una Francia conservadora. Para otros, una figura incómoda marcada por polémicas y declaraciones que generaron rechazo en sus últimos años. Incluso en la muerte, Bardot divide, provoca y obliga a tomar postura. En redes sociales el contraste es brutal. Junto a mensajes de admiración y nostalgia surgen debates encendidos sobre su legado, su carácter y las decisiones que tomó al alejarse del mundo. Para generaciones más jóvenes, su nombre es casi abstracto, una referencia de libros y documentales. Para quienes crecieron viéndola en pantalla, la noticia se siente como la pérdida de un fragmento de su propia memoria colectiva. Lo más llamativo es el vacío informativo que rodea sus últimas horas. No hay imágenes del último día, no hay ruedas de prensa improvisadas desde hospitales, no hay filtraciones espectaculares. Todo parece alineado con la vida que ella eligió durante décadas, lejos del foco y del circo mediático que ayudó a crear y del que luego huyó con determinación. Una mujer omnipresente durante años desaparece casi sin dejar rastro público. Ese contraste es lo que vuelve su muerte tan poderosa. Una leyenda global se apaga en privado y deja tras de sí una pregunta que empieza a instalarse en la mente colectiva.
Cómo se llega desde la cima absoluta del deseo mundial hasta una despedida envuelta en silencio. Para comprender de verdad estas últimas horas, es necesario retroceder mucho más atrás. Al origen de una vida que parecía destinada a brillar, pero también a quebrarse en el proceso. Mucho antes de convertirse en un nombre pronunciado con fascinación en todo el mundo. Brigitte Bardot fue una niña silenciosa en un París marcado por la posguerra. Nació en 1934 en el seno de una familia acomodada, rígida y profundamente conservadora, donde la disciplina y las apariencias tenían más peso que la expresión emocional. En ese entorno, la obediencia no era una opción. Era una norma incuestionable, y el afecto se manifestaba de forma distante, casi fría. Desde muy pequeña aprendió a encajar en un molde que nunca terminó de pertenecerle. La infancia de Bardot estuvo marcada por una sensación constante de incomodidad. Como si habitara un cuerpo y una sensibilidad que desbordaban el espacio que se le había asignado. No era una niña problemática en el sentido clásico, pero sí inquietante para los adultos que la rodeaban. Demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado poco dispuesta a desaparecer en el fondo del decorado familiar. El ballet apareció pronto como una vía de escape. En las salas de ensayo encontró algo que en casa no existía. Una estructura clara. Un control casi absoluto del cuerpo y una forma de canalizar esa energía interna que no sabía dónde colocar. Frente al espejo, Brigitte descubrió una disciplina que le permitía expresarse sin palabras. Un lenguaje silencioso que parecía hecho a su medida. Durante años se aferró a esa rutina con una devoción casi obsesiva. Sin embargo, incluso en ese mundo reglado, algo en ella desbordaba. No era solo técnica ni gracia. Era una presencia que llamaba la atención de inmediato. Los profesores percibían una intensidad difícil de manejar y quienes la observaban quedaban atrapados por una mirada que no encajaba con la de una alumna más. Esa misma intensidad sería, tiempo después, la llave que abriría la puerta a una exposición mucho más brutal. Apenas entrada en la adolescencia, el destino de Bardot dio un giro inesperado. Tenía 15 años cuando comenzó a posar como modelo, casi por accidente. Y poco después la cámara la encontró. O quizás fue ella quien encontró a la cámara, porque desde el primer instante quedó claro que había una conexión extraña y poderosa. No actuaba como las demás jóvenes de su edad, no se movía ni miraba según las reglas establecidas, y eso generó un impacto inmediato. Su llegada al cine francés fue rápida y desconcertante. En pantalla había algo crudo, indomable. Una sensualidad que parecía no pedir permiso ni disculpas. No era el resultado de una construcción consciente, sino la consecuencia directa de una personalidad que nunca aprendió a disimularse del todo. El público respondió con una mezcla de fascinación y desconcierto, sin saber aún que estaba presenciando el nacimiento de un fenómeno. En pocos años, la joven que había buscado refugio en el ballet pasó a ocupar un lugar central en la cultura popular. Su imagen comenzó a circular, primero en Francia y luego más allá de sus fronteras. Y con ella se instaló una idea nueva de feminidad, más libre, más provocadora y profundamente incómoda para la moral dominante. Sin darse cuenta, Brigitte Bardot estaba dejando de ser una persona para transformarse en un símbolo. Pero ese proceso tuvo un costo inmediato. Mientras el mundo empezaba a proyectar sobre ella deseos, miedos y fantasías, la identidad personal de la joven quedaba cada vez más diluida. La transición de niña disciplinada a figura pública no fue gradual ni amable. Fue abrupta y desestabilizadora. Bardot apenas tuvo tiempo de entender quién era antes de que el mundo decidiera quién debía ser. Esa fractura temprana entre la persona y el personaje marcaría toda su vida. La fama no llegó como una recompensa, sino como una fuerza arrolladora que se impuso sobre una identidad todavía frágil. Y aunque en ese momento el brillo parecía absoluto,
Las grietas ya estaban ahí, invisibles para el público, pero profundamente presentes en una joven que comenzaba a intuir que el precio de ser observada podía ser demasiado alto. El punto de no retorno llegó cuando la imagen de Brigitte Bardot dejó de pertenecerle incluso de forma simbólica. Con el estreno de las películas que la catapultaron al reconocimiento internacional, su rostro y su cuerpo se transformaron en un lenguaje universal. Ya no era solo una actriz en ascenso dentro del cine francés. Se había convertido en una referencia cultural global. Un objeto de deseo que cruzaba fronteras y desataba reacciones extremas allí donde aparecía. La fama no se expandió de manera progresiva, lo hizo como una explosión. De un día para otro, su nombre comenzó a ocupar portadas, conversaciones privadas y debates públicos. Su figura era analizada, juzgada y reinterpretada constantemente. La sensualidad que transmitía en pantalla fue elevada a símbolo de una nueva libertad femenina, pero también a una amenaza directa contra el orden moral de la época. Bardot representaba algo que muchos deseaban y temían al mismo tiempo. Cada aparición suya generaba polémica. La forma en que caminaba, cómo miraba a la cámara, cómo se movía sin la rigidez tradicional del cine clásico, rompía con las expectativas establecidas. No parecía actuar, parecía existir delante del objetivo, y esa naturalidad resultaba profundamente perturbadora para una industria acostumbrada al control absoluto de sus estrellas. Sin proponérselo, estaba redefiniendo las reglas del juego. Pero mientras el mito crecía, la persona empezaba a desaparecer detrás de él. La exposición era total, no había espacios privados, no había refugios seguros. Cada relación sentimental se convertía en un espectáculo público, cada matrimonio en un acontecimiento mediático, cada ruptura en un tema de conversación nacional. Su vida íntima dejó de pertenecerle y pasó a ser consumida como parte del producto Bardot. El cuerpo de Brigitte se transformó en un campo de batalla cultural. Para algunos, encarnaba la liberación definitiva de la mujer frente a décadas de represión. Para otros, era la prueba de una decadencia moral que debía ser contenida. En medio de ese enfrentamiento ideológico, ella quedó atrapada, reducida a una imagen que el mundo manipulaba según sus propias necesidades. La presión era constante y asfixiante. Entrevistas, rodajes, sesiones fotográficas, compromisos públicos, todo se acumulaba sin pausa. La sensación de estar siendo observada nunca desaparecía. Ni siquiera en los momentos más íntimos. Bardot comenzó a describir esos años como una prisión dorada, un espacio brillante por fuera, pero profundamente opresivo por dentro. Detrás de la sonrisa que el público adoraba, se gestaba una incomodidad creciente. La distancia entre la mujer real y el personaje que representaba se hacía cada vez más evidente. Cada nueva película, cada nuevo aplauso, reforzaba la sensación de que no había salida sencilla. El cine le había dado todo, pero también le estaba arrebatando algo esencial, la posibilidad de ser anónima, de ser simplemente humana. Con el paso del tiempo, el desgaste emocional se volvió imposible de ocultar. Hubo episodios de agotamiento extremo, momentos de tristeza profunda y una sensación persistente de vacío. La fama, lejos de ofrecer plenitud, parecía intensificar una soledad que nadie veía desde fuera, mientras el mundo celebraba a la mujer libre y deseada. Ella empezaba a sentirse cada vez más atrapada por una identidad que no había elegido conscientemente. Esa contradicción marcaría el inicio de un quiebre irreversible. La figura pública seguía creciendo, pero la persona que la sostenía comenzaba a resquebrajarse. El mito exigía presencia constante, disponibilidad total y una energía que ya no podía sostenerse indefinidamente. En silencio, Bardot empezó a contemplar una idea que parecía impensable para alguien en la cima absoluta del éxito.
la posibilidad de desaparecer antes de perderse por completo. La decisión llegó cuando la presión dejó de ser soportable y el costo emocional superó cualquier beneficio visible. En un momento en que muchas actrices luchaban por mantenerse en el centro de la atención, Brigitte Bardot hizo exactamente lo contrario. Eligió retirarse, cerrar la puerta y desaparecer del mundo que la había convertido en leyenda. Para el público fue un escándalo incomprensible. Para ella fue una cuestión de supervivencia. Abandonar el cine no significó escapar de un trabajo. Significó renunciar a una identidad impuesta. Bardot entendía que mientras siguiera expuesta, el personaje seguiría devorando a la persona. Su retiro fue abrupto y definitivo, sin giras de despedida ni gestos conciliadores hacia la industria. Simplemente dejó de estar disponible. En un sistema que se alimenta de la presencia constante de sus ídolos, esa ausencia fue interpretada como una traición. Sin embargo, el silencio no trajo paz inmediata. Lejos de los sets y las cámaras, Bardot tuvo que enfrentarse a los restos emocionales de una vida vivida bajo presión permanente. Las heridas que la fama había dejado no desaparecieron al cerrarse el telón. Al contrario, se volvieron más audibles. El ruido exterior había cesado, pero el conflicto interno seguía intacto. Saint-Tropez se convirtió entonces en su refugio y su frontera. La casa que eligió allí no era solo un lugar físico, era una declaración de principios. Un espacio pensado para aislarse, para controlar el acceso, para decidir quién entraba y quién quedaba fuera. Mientras el mundo seguía evocándola como símbolo erótico y figura provocadora, Bardot empezaba a reconstruirse desde un lugar radicalmente distinto. El contraste era extremo. Donde antes había rodajes, ahora había rutinas simples. Donde antes había multitudes, ahora había silencio. Esa transición no fue romántica ni idealizada. Fue áspera, solitaria y profundamente introspectiva. Bardot no buscaba reinventarse como celebridad retirada. Buscaba desaparecer del todo. Recuperar una forma de anonimato que la fama le había negado durante años. Con el tiempo, ese aislamiento se volvió más estructurado. Redujo drásticamente su círculo humano. Rompió vínculos con antiguos conocidos y evitó cualquier aparición pública innecesaria. No se trataba de misantropía, sino de una necesidad de protección. Cada contacto con el exterior implicaba el riesgo de ser arrastrada de nuevo al papel que había rechazado. En ese proceso de retirada, su energía comenzó a desplazarse hacia otro lugar. Aquella intensidad que había desbordado desde la infancia y que el cine había explotado hasta el agotamiento necesitaba un nuevo destino. El vacío dejado por la fama no podía permanecer intacto durante mucho tiempo. Bardot empezó a volcar su atención en algo que, a diferencia del espectáculo, no exigía aplausos ni exposición. Ese cambio marcaría el inicio de una segunda vida, menos visible pero no menos radical. Lejos de la pantalla, estaba gestándose una nueva faceta que redefiniría su relación con el mundo y que, con el paso de los años, generaría tantas tensiones como la imagen que había dejado atrás. El retiro no fue un final. Fue una transformación silenciosa que todavía estaba lejos de completarse. La causa que terminó ocupando el centro de su vida llegó de manera progresiva. Pero una vez instalada no dejó espacio para nada más. Brigitte Bardot volcó casi toda su energía en la defensa de los animales. No como un pasatiempo ni como una estrategia para limpiar su imagen pública, sino como una misión absoluta. Para ella no era una actividad complementaria, era una forma de darle sentido a una existencia que había quedado marcada por el exceso y el desgaste. La creación de su fundación representó un punto de no retorno. A partir de ese momento, su relación con la opinión pública cambió de forma irreversible. Bardot dejó de ser observada únicamente como mito del pasado y comenzó a reaparecer en los titulares por razones muy distintas. Sus comunicados eran directos, sin matices ni suavizantes,
y su tono no buscaba consenso ni aprobación. Denunciaba prácticas, acusaba instituciones y señalaba responsables con una franqueza que incomodaba incluso a quienes compartían parte de su causa. Esa forma de expresarse generó una nueva ola de polarización. Para algunos, su compromiso era admirable y coherente con la rebeldía que siempre la había definido. Para otros, sus declaraciones resultaban excesivas, provocadoras o incluso inaceptables. Con el paso de los años, las polémicas se acumularon y su nombre volvió a asociarse a procesos judiciales. Condenas mediáticas y debates públicos intensos. La antigua musa del cine francés se transformaba en una figura incómoda, difícil de encasillar. Ese conflicto constante tuvo un precio personal. El aislamiento que había comenzado como una elección se volvió cada vez más profundo. Bardot fue cerrando su círculo humano de manera drástica. Antiguos amigos desaparecieron de su vida. Las visitas se volvieron excepcionales y el contacto con el exterior se redujo al mínimo indispensable. Su casa se llenó de animales, pero se vació de personas. Quienes tuvieron acceso a su entorno en esos años hablaban de una mujer lúcida y firme en sus convicciones, pero visiblemente cansada. El brillo despreocupado de la juventud había sido reemplazado por una mirada dura, a veces melancólica. No había arrepentimiento explícito, pero sí una sensación persistente de desgaste. La lucha constante, incluso cuando se cree justa, deja huellas profundas. Con el paso del tiempo, los rumores sobre su salud comenzaron a circular. Sus apariciones públicas eran cada vez más escasas y siempre breves. Rechazaba homenajes, aniversarios y cualquier intento de reivindicación oficial. No quería volver a ser exhibida, ni siquiera como leyenda. Prefería el silencio al aplauso tardío, la distancia al reconocimiento institucional. En los meses previos a su muerte, ese silencio se volvió casi absoluto. Las comunicaciones desde su entorno eran mínimas y cuidadosamente controladas. No concedía entrevistas, no aparecía en actos públicos y evitaba cualquier gesto que pudiera reactivar la maquinaria mediática. Para muchos, Brigitte Bardot ya era una figura del pasado, alguien que había decidido desaparecer mucho antes de hacerlo físicamente. Sin embargo, ese retiro extremo no significaba indiferencia ni vacío. En la intimidad, su vida seguía organizada en torno a rutinas simples y convicciones inamovibles. La coherencia, incluso cuando resultaba incómoda para los demás, fue la constante que marcó sus últimos años. Todo parecía indicar que el final se aproximaba del mismo modo en que había vivido esa segunda mitad de su vida. Sin concesiones, sin espectáculo y sin la necesidad de ser comprendida por todos. Las últimas semanas transcurrieron lejos de cualquier escenario mediático, sin cámaras ni discursos, solo con el paso lento del tiempo marcando cada jornada. En ese aislamiento absoluto, Brigitte Bardot enfrentó lo inevitable del mismo modo en que había vivido durante años. Sin concesiones y sin espectáculo. No hubo intentos de reconciliación pública ni mensajes de despedida destinados a tranquilizar al mundo. Su forma de cerrar ciclos siempre fue el silencio. Los días finales se midieron en rutinas simples y gestos mínimos. Saint-Tropez seguía siendo el mismo lugar que décadas atrás había convertido en mito. Pero ahora era un espacio distinto. Casi suspendido fuera del tiempo, Bardot pasaba la mayor parte de las horas en casa, rodeada de animales, evitando cualquier estímulo innecesario. No había visitas inesperadas ni llamadas constantes. Todo respondía a un deseo claro: preservar la calma. Su cuerpo mostraba el desgaste natural de los años, pero su mente permanecía lúcida. No hablaba del pasado con nostalgia exagerada ni del futuro con miedo explícito. Había una aceptación silenciosa que contrastaba con la intensidad de la vida que había llevado. En esas conversaciones privadas, breves y directas, los temas giraban en torno a cuestiones prácticas.
la protección de los animales que tanto había defendido y la continuidad de su fundación. Nada de dramatismo, nada de ceremonias. El último día no llegó como un evento extraordinario, sino como una progresión inevitable. Las horas transcurrieron sin sobresaltos visibles. No hubo multitudes alrededor ni hospitales llenos de periodistas. El mundo exterior siguió ajeno a lo que ocurría en esa casa discreta donde una de las figuras más reconocibles del siglo XX se acercaba al final. Desde fuera, todo parecía igual. Dentro, cada minuto tenía un peso distinto. La respiración se volvió más lenta. El cuerpo pidió descanso. No hay constancia de palabras finales destinadas al público ni frases memorables listas para ser citadas. Y de algún modo eso encaja perfectamente con quien fue Bardot en sus últimos años. Una mujer que rechazó el espectáculo incluso en la despedida. La muerte ocurrió en silencio, sin sirenas ni comunicados inmediatos. Solo después, cuando el día había comenzado para el resto del mundo, la información empezó a filtrarse con cautela. La noticia se confirmó de forma sobria y casi fría, coherente con el tono que había marcado su etapa final. Entonces, y solo entonces, el mundo reaccionó de verdad. Llegaron los homenajes contenidos, las reconstrucciones apresuradas de su vida y los debates inevitables sobre su legado. Algunos destacaron a la mujer que rompió las normas morales de su tiempo y redefinió la imagen femenina en el cine. Otros recordaron las controversias, las declaraciones incómodas y las posturas que generaron rechazo. La muerte no suavizó las contradicciones, las amplificó. Más allá de las discusiones, quedó una sensación persistente, la de una vida que nunca encajó del todo en ningún molde. Ni en el de estrella dócil ni en el de heroína intachable. Brigitte Bardot fue siempre una figura en tensión constante con el mundo que la rodeaba y su final, lejos de resolver esa tensión, la dejó suspendida en el aire. Mirada desde ese último momento silencioso, su historia adquiere otra textura. La joven que revolucionó el cine europeo y cambió la forma en que el deseo femenino era representado terminó sus días rechazando la mirada ajena. La mujer rodeada de cámaras eligió desaparecer de ellas. Y esa decisión repetida una y otra vez quizá sea su gesto más coherente y radical. Así se cierra esta historia, no con un aplauso ni con una conclusión definitiva, sino con una pausa. Una pausa para pensar en el peso de la fama, en la soledad que puede acompañarla y en el precio que se paga cuando una persona se convierte en símbolo antes de poder ser simplemente humana. Porque a veces el final no es un estallido. Es un susurro, y en el caso de Brigitte Bardot, ese susurro fue coherente con toda una vida vivida al límite de la mirada pública y finalmente más allá de ella.